¿Cómo están amigos y amigas? Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro canal de entrevistas. Vamos con la segunda del día y vamos a platicar sobre discursos de odio. Vaya situación que se ha dado en torno a este asesinato de un influencer ultraconservador, uno de los principales voceros de Donald Trump, uno de los principales influenciadores, sobre todo en las comunidades universitarias, que legitima, normaliza mucho del discurso que hemos escuchado de la voz del presidente de los Estados Unidos, del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en donde, o del gobernante de Israel, más bien dicho, Benjamín Netanyahu, en donde un personaje que justifica las armas, un personaje que justifica el racismo, un personaje que justifica el genocidio, un personaje que justifica todo lo que justifica la ultraderecha en la actualidad. Y un personaje que se convierte tras este crimen en una especie de adalid de esa ultraderecha internacional y por supuesto mexicana, quienes lo consideran una víctima de la izquierda radical, dicen, como tal. Sin embargo, comienzan a propagar muchos de sus discursos asegurando que es un personaje respetable y ejemplar. Tras el incidente en Iztapalapa, encontramos también discursos de odio en contra precisamente de la Ciudad de México, en contra de sus autoridades, en contra de las personas que fallecieron en este lamentable suceso, en contra de lo que se ha venido comentando de este lamentable momento. Y caray, mi querido Ramiro Padilla, siempre es un gusto saludarte, recibirte en este espacio, querido amigo, y preguntarte, ¿no? Preguntarte cuál es tu primera impresión con toda esta andanada de la cual nos hemos ido topando a raíz que parece que se va incrementando, incrementando, incrementando con el afán de legitimar y normalizar lo que son este tipo de prácticas. ¿Cómo estás? Mira, en general, la sociedad norteamericana, si entendemos el contexto histórico del odio, digamos, el discurso del odio ha existido en Estados Unidos desde los padres fundadores. De hecho, la primera discriminación fue hacia los mismos alemanes, los mismos autoproclamados padres fundadores de los Estados Unidos decían que pues, eran muy corrientes, ¿no? Los alemanes, que no eran de la misma raza, que los de sangre inglesa eran superiores a través del tiempo, si nos damos cuenta, lo que ellos llaman el melting pot esto es que ha habido, digamos, nacionalidades o grupos étnicos que han ido incorporándose a lo que ellos consideran blanco. Por ejemplo, los armenios ya ahora son considerados blancos, los irlandeses, que eran considerados las ratas de Europa, ahora son considerados blancos, los italianos, que también, ¿no? Los polacos, había escuelas en las que el primer idioma era el polaco, ¿no? Que se iban incluyendo dentro de este gigantesco melting pot. Obviamente los que no se iban a integrar eran los que no eran de origen europeo en Estados Unidos, como obviamente la población afroamericana y pues nosotros los latinoamericanos en general y los asiáticos. Hay que recordar, hay un caso muy famoso de una señora hindú, creo, que tuvo que ir hasta la Suprema Corte de Justicia después de vivir más de 20 años en Estados Unidos. Tuvo que irse a la Suprema Corte de Justicia, su caso en especial, para que le reconociera la nacionalidad norteamericana, porque no se les permitía a los asiáticos naturalizarse norteamericanos, estaba prohibido, ¿no? Entonces, si uno entiende desde esa circunstancia el discurso del odio, por ejemplo, cuando se da la guerra de secesión, y esto yo lo he explicado algunas veces, las condiciones de los esclavos no variaron mucho. O sea, cambió el sistema que los esclavizaba, pero no cambiaron las condiciones económicas y sistémicas que los consideraba ciudadanos de segunda o tercera clase a los afroamericanos. Y con sus asegúnes, el mismo defenestrado del que hablaremos en unos momentos más, el medio defenestrado, pues él decía pues que la ley de los derechos civiles no tendría por qué haber existido. O sea, básicamente se decía que Estados Unidos debería de mantener la segregación racial en todos los sentidos. Y se mantiene en algunos sentidos, porque si hay una ruta para que los afroamericanos hagan dinero, pero esa ruta es la del entretenimiento, ya sea en la música, ya sea en el deporte, pero no en los negocios, ¿no? De los 200 CEOs más poderosos de Estados Unidos, ¿cuántos afroamericanos hay o cuántos miembros de minorías? No hay, o sea, pero ¿cuántos deportistas afroamericanos hay y cuántos músicos afroamericanos hay? Porque digamos, la única ruta que se les ha enseñado a las minorías para ser exitosos en el país. En el caso de nosotros, los mexicanos hemos sido totalmente
misrepresentan, dicen los gabachos, subrepresentados, digamos, en el aspecto. A pesar de tener una población de entre 30 y 40 millones de personas de origen mexicano, pues nadie nos representa, digamos, ni representa nuestros intereses, a pesar de ser una fuerza poderosa, ¿no? Dado el contexto histórico, lo que sucede en Estados Unidos, pues es digamos, pues, lo que es cíclico, ¿no? Lo que es cíclico cuando te vas convirtiendo en una absoluta minoría. En el caso de la población blanca en Estados Unidos, no podemos decir sajona porque sería, sería reducir el fenómeno, que es un poco más complejo, a lo que te decía hace un momento, al tema de cómo algunas circunstancias como el melting pot, ¿no? Tienen que ver con esto. Pues como te digo, por ejemplo, en el caso de un armenio es considerado blanco, pero un argentino de origen alemán es considerado cafecito, ¿no? En Estados Unidos. El tema de quién es blanco en Estados Unidos es un tema súper interesante, ¿no? Y obviamente te tienen que etiquetar como hispano para que se entienda de qué trata la circunstancia. En este contexto y viendo que pues, los blancos, estos blancos que van que muy rápidamente en camino a convertirse en una minoría, van entendiendo que les quedan pocas opciones. Una de ellas es obviamente apelar al discurso violento. ¿Qué significa esto? Pues obviamente lo sabíamos desde la primera etapa de Donald Trump, que va hacia, porque esto me parece súper interesante. La parte industrial que es total y absolutamente culpa de los oligarcas norteamericanos, que por ahorrarse unos centavos movieron sus aparatos productivos a los lugares que les generaban mayores ganancias, a costa de los blancos pobres, ¿no? En el Rust, ¿cómo se llama? El Rust Belt, ¿no? El cinturón oxidado de los Estados Unidos, donde votan igual por demócratas o republicanos, dependiendo cómo les convenga. Pero en general, el gran mérito del discurso de odio en Estados Unidos ha sido, ha sido que se busquen los chivos expiatorios adecuados para que la gente siga dividida. Nadie cuestione, nadie cuestione la circunstancia estructural que los tiene enfrentados los unos con los otros, ¿no? Eso para empezar, mi querido Jesús. Oye, y es que ese es el punto al final, ¿no? O sea, porque de repente se quiere desviar todo a una cuestión netamente política, pero la política tiene su origen, como bien lo describes, en un concepto racial, en un concepto racial que cada día se va profundizando más y más y más hasta allá donde estamos viendo ahorita. Es que en general, vamos a pasar a este tema del control mediático del discurso del odio, ¿no? Porque en general, con la construcción de la conquista de la subjetividad, ¿no? De los ciudadanos norteamericanos, que es, por ejemplo, que en este momento en especial, después de la muerte de Charlie Kirk, que sabemos que ha sido la nota de 8 columnas desde ayer que lo asesinaron, en esta circunstancia en la que de repente la extrema derecha norteamericana llama a combatir a la izquierda radical. Entonces es aquí que esto es muy importante que entienda el público, Jesús Escobar. Eh, no existe tal cosa como izquierda radical en Estados Unidos. Y no existe porque McCarthy acabó con todos, ¿no? McCarthy se encargó de que no quedara ni un solo rastro de izquierda ni de socialismo en Estados Unidos. Estamos hablando de la década de los 30 y los 40. O sea, hace 80 años, cualquier vestigio de izquierda en Estados Unidos desapareció. Si acaso habrá algún bastión en la Universidad de Pittsburgh, por ejemplo, ¿no? Habrá uno que otro pensador como Richard Wolff, como Chris Hedges, ¿no? Profesores marxistas, ¿no? Como Richard Wolff, explican. Pero en general el macartismo acabó con la idea de que había una división entre dos ideologías. No existe tal cosa en Estados Unidos. Lo que ellos llaman radicales de izquierdas es centro-derecha, es lo más parecido a centro-derecha. Hay extrema derecha, derecha y centro-derecha en Estados Unidos. No hay nada como centro izquierda, ni social. No existe eso en Estados Unidos, y ni ideológicamente ni políticamente. El caso es que en Estados Unidos, como estos resabios de la Guerra Fría, porque también es como los viejos aparatos de la Unión Soviética, ¿no? O sea, es bien interesante porque cuando tú apelas a esta emoción tan primigenia, que es hablar de izquierda y de comunistas y del marxismo cultural, cosas que no existen, que son una sarta de pendejadas que han inventado todos estos cuates,
los cuates para dividir a la gente. Pues tú dices, pues ¿cuáles, no? Vamos a acabar con esos comunistas radicales o con esos izquierdistas radicales, dicen desde Fox News y todos ellos, toda esa bola de afeminados, como Jesse Waters y todo eso que lo estaba viendo en la mañana, he estado siguiendo yo el proceso. Entonces, estos cuates que serían incapaces de empuñar un arma, pero sí que están dispuestos a que los demás derramen sangre por ellos para probar su punto, que era el caso de este cuate, ¿no? Que era un generador del discurso del odio, que él decía, bueno, pues, para mantener la segunda enmienda, pues si es necesario que muera gente, pues que muera gente, ¿no? O sea, como decimos aquí en México, que se cumplan las leyes, pero los bueyes de mis vecinos, ¿no? O sea, básicamente, yo le hubiera preguntado si el señor todavía viviera y me hubiera tocado confrontarlo cuando él dijo eso, si él estaría dispuesto a sacrificar a uno de sus hijos o a su esposa, ¿no? Con tal de mantener la segunda enmienda. Pero obviamente todos estos comentarios, ni Donald Trump están, o sea, eso del atentado a Donald Trump me parece que es un montaje, seamos honestos. Qué casualidad que no le quedó ni cicatriz, ¿no? Nada, era para montarlo como era. Obviamente, yo creo que tú puedes, si recuerdas, no recuerdo cómo se llama la película, en inglés se llama Wag the Dog, ¿no? Aquel supermontaje que hacen para desviar la atención de un Sí, crimen con Robert sexual De que Niro y comete. Dustin Hoffman, ¿no? Maravillosa película, yo la Sí, 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 sí. recomiendo, ¿no? Esa es una verdadera crítica a los Estados Unidos. Entonces, estos cuates, los constructores de todo este discurso de odio que se ha ido radicalizando en los últimos años, no es que no existiera antes, ha existido de siempre, es la manera de propagarlo, digamos, ¿no? Porque cuando la gente cree que hay una división ideológica en Estados Unidos, es parte de toda esta estupidez que viven los norteamericanos y parte de las limitantes de las taras ideológicas que tienen los norteamericanos, es pensar que hay una división ideológica entre demócratas y republicanos. Cuando por lo mismo que te digo, cuando gracias al macartismo, pues se acabó la división ideológica y ambos partidos se convirtieron en extremos de la misma cuerda. No existe tal cosa. Al final de cuentas, en Estados Unidos lo que sucede cuando se cambia de presidente, se cambia de gerente del complejo militar industrial. Porque hay que recordar que, por ejemplo, que Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, inició 7 conflictos armados, por ejemplo. Si eso es ser pacifista, bueno, pues dime, ¿qué será ser belicista, no? Su antónimo, ¿no? En general, el norteamericano, gracias a que el control férreo de los medios de comunicación han logrado la construcción cultural, porque el discurso del odio es una construcción cultural, no significa, o sea, tú lo puedes ver en las pequeñas señales, en el convivio día a día, ¿no? Cuando yo trabajé 25 años en Estados Unidos y que tenía que convivir con norteamericanos, que eso obviamente cándidamente te expresaban, pues, que estaba mal que estuviera un mexicano ahí, ¿no? Que no era su país, o sea, lo que te dicen todos, porque eran altamente influenciados, obviamente, por las televisoras de extrema derecha, o como decirte, pues es que ustedes son inferiores a nosotros, porque ustedes tienen un país de tercer mundo, o cuando se habla, por ejemplo, de mira el socialismo en Cuba, en Venezuela, pero no te dicen que en Venezuela las 1,000 sanciones que le metió a Estados Unidos acabaron con más del 90% de sus ingresos, o que el embargo económico que le han hecho a Cuba ha mantenido la pobreza artificialmente a Cuba durante 70 años. No te lo platican porque no tienen la capacidad de razonamiento. Estuve dentro de este mapa de referencias, que un norteamericano, al hablar de un mapa de referencias, para llegar, digamos, a un razonamiento válido. Para ello, tiene muy pocas referencias para construir un razonamiento que les permita trascender lo ideológico, ¿no? Es lo que sucede con los norteamericanos. Entonces, estos cuates ahorita están pensando que hay una guerra cultural muy cabrona y que hay una guerra cultural en la que pues, se enfrentan dos facciones claramente delimitadas. Cuando estos cuates anuncian que hace una yihad, ¿no? Democrática, una yihad de derecha, ¿no? En Estados Unidos, pues ¿contra quién van a pelear si el enemigo no existe el enemigo? Pues existen los intereses de las grandes corporaciones y existe la necesidad de mantener a los norteamericanos divididos, ya sea por clase o ya sea por etnia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que hemos visto por ejemplo, hacia el perfil racial con el que se dirigen, ¿no? Y que obviamente lo han presumido grandemente los norteamericanos. Si tienes pinta de mexicano, pues ahí te va el ICE y ahí te va la patrulla fronteriza, ¿no? Y te van a revisar y han deportado hasta ciudadanos norteamericanos porque les pega la gana, aunque no son blancos. Hay que recordar la primera gran deportación después de la gran crisis de 1930, donde se deportaron a 2 millones de mexicanos, muchos de ellos ciudadanos de ese país.
En general, estos ciclos de intolerancia se dan cuando el capitalismo deja de dar respuestas válidas a un problema estructural. Y el capitalismo tiene un problema estructural, y ese problema estructural es que tiene que desembocar en una crisis, ¿no? Y cuando las crisis del capitalismo empiezan a hacerse más seguidas, que recordar la crisis del 2008, ¿no? Hace 18 años, 17 años. Entonces se supone que si esa crisis tiene que suceder cada 50 años, pero sucede cada 15 años, pues el modo de producción norteamericano pues es insostenible. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Pues se utiliza, digamos, de cierta manera, la psicología política inversa. Vamos a culpar a alguien por nuestros males. Vamos a culpar a China, a los migrantes mexicanos, al México, a todos, y hay que construir ese discurso al odio alrededor de los que menos culpa tienen, ¿no? Y hay que defender a los que más culpa tienen, que son los políticos y los oligarcas norteamericanos, que son los que determinan la narrativa, porque hay que recordar que complejo militar e industrial tiene muchas ramificaciones y entre ellas, pues obviamente son los medios de comunicación que le pertenecen al complejo militar e industrial, ¿no? Son subsidiarias. Fox News y todos ellos son subsidiarias del complejo militar e industrial y hay una suma de intereses y si no son subsidiarias, pues obviamente son patrocinadores, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay otra vertiente que tiene que ver con el sionismo. Si alguien de la figura en este caso, este cuate, Charlie Kirk, ¿no? Que era un cuate que era un fomentador del discurso de odio, y que hoy se anunció que cualquiera que critique a Charlie Kirk Sí. tiene prohibida la entrada a Estados Unidos, bueno, pues ya no podremos ir a Disneylandia jamás, ¿no? Yo creo. Este, eh, Cuando este cuate que fundamentó, que construyó una carrera a través del odio, ¿no? Es asesinado. Pues la pregunta es, ¿a quién le conviene que se muera, no? Primero que nada, ¿quién es el primer beneficiario de la muerte de este cuate? Entonces tú te das cuenta que empiezas a hacer un análisis de los enemigos, pues tiene un chingo de enemigos, tenía 31 años el chavo ya, y tenía forrado el país y el mundo de enemigos, ¿no? A pesar de que hizo mucho dinero, creo que su organización había generado cerca de 90 millones de dólares. Y la cantidad de dinero que estaba generando él y la cercanía que había generado con los altos círculos del poder, pues era, algunos decían, no, ese cuate en unos años podría haber sido presidente de Estados Unidos, imagínate. Esa es la idea, ¿no? Ahora, a otros extremistas de derecha, como Ben Shapiro, pues andan asustadísimos y cancelando todas sus presentaciones, ¿no? Pues como dice el dicho, mi querido Jesús, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pues pones las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, cuando estos cuates, cuando por ejemplo un cuate que ha sido sionista toda la vida, de repente empieza a construir algo y que eres el mayor activo del discurso sionista, te empieza a convertir empiezas a querer girar el discurso, probablemente, digo yo, especulando, probablemente alguien del sionismo diga, pues si nosotros cometemos un crimen de alto perfil, que no sería la primera vez, hay que recordar lo que le pasó si se echaron a Kennedy, pues que no se echen a un cuate de estos, que digan, pues calentamos la plaza, ¿no? Calentamos la plaza de la extrema derecha en Estados Unidos y pues alguien más le echará la culpa, nosotros nunca vamos a ser culpables y si somos culpables, pues se clasifican los archivos y dentro de 100 años va a decir, no, es que sí, estuvieron estos cuates los sionistas detrás del asesinato de este chavo, ¿no? Y es así como funcionan los distractores en el mundo y uno nunca se entera, ¿no? Está el ejemplo de los atentados del 9/11, que creo que es hoy aniversario, hoy o mañana, ¿no? Hoy es el 11, hoy es 11. Sí. Hoy es 11, los atentados unos atentados donde pues obviamente como dicen la Organización de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad en Estados Unidos, pues es absolutamente imposible que las Torres Gemelas hayan caído como cayeron, ¿no? Eso lo descubres ya que hace 24 años sucedió eso, de 24 años después descubres pues que era una total y absoluto montaje, como todos los montajes hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para cerrar mi comentario, eh, el discurso del odio está tan normalizado en los Estados Unidos que es por eso que la gente la gente se lo tiene tan asimilado el norteamericano medio que pues no hay otra, o sea, no hay otra manera de interpretar la realidad. El problema para el norteamericano en general es que no tiene elementos para interpretar la realidad de manera diversa. Es simplemente ha sido su cultura lo lleva a emitir cierta clase de conclusiones.
¿Por qué? Porque culturalmente, históricamente, los libros de texto, los familiares, el círculo de amigos, la escuela, el trabajo y los medios de comunicación están construidos para que tú pienses de cierta manera. No hay, hay muy poco espacio para el disenso. Y aún dentro de aquellos que se llaman de la extrema izquierda en Estados Unidos, pues juegan con el mismo balón que juegan los demás. O sea, no pueden construir una alternativa viable a las formas de pensamiento que se han ejercido durante toda la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les ha sido funcional para su discurso. Entonces, es extremadamente difícil que se entienda. ¿Por qué? Porque pues, los gabachos no tienen la posibilidad de decir, a ver, yo lo decía ayer con Oscar Rojas, el economista de Azufre, y con el doctor Arias, José Carlos Arias, estamos hablando los tres. Y le digo, si un norteamericano en este momento no puede imaginar un futuro alterno que no incluya a demócratas o republicanos, es claramente muestra de que es esclavo de este constructo ideológico limitante, ¿no? O sea, no pueden imaginar el país sin... Es como el águila calva y la bandera, ¿no? O sea, si tú como norteamericano no puedes imaginar un futuro sin esos dos partidos políticos, como nosotros los mexicanos empezamos a imaginar en 2018, pues lo único que va a pasar es que la crisis va a seguir ahondándose. Pero para que los norteamericanos descubran otras alternativas, pues esperemos que no haya violencia primero, que, o sea, a mí me gustaría que en Estados Unidos sucediese lo que sucedió con nosotros los mexicanos, que tuvimos una revolución pacífica, pero me parece que es extremadamente difícil, porque como te digo, la normalidad del discurso del odio, pues tiene siglos, no es una cosa que, o sea, el nacimiento de una nación, Birth of the Nation, está basada, este es el nacimiento del Ku Klux Klan y es la objetivización del afroamericano, por ejemplo, ¿no? Los movimientos de los derechos civiles, los asesinatos políticos de los líderes afroamericanos, que han sido conducidos por los mismos aparatos de inteligencia de los Estados Unidos. O sea, vamos, no, aquí no hay ningún misterio, aquí hay Patrick Lumumba, el gran líder africano, que fue asesinado por los aparatos de inteligencia occidentales también. Lo que pasa ahora con el señor Traoré en Burkina Faso, ¿no? O sea, siempre habrá, el otro no tiene derecho a pensar ni a existir, ¿no? Y ese discurso del odio, pues obviamente fue muy bien fundamentado por este cuate que dicen que era un as debatiendo, pero en general la derecha no debate, interrumpe, ¿no? Si te das cuenta, vamos a ver aquí en México, cuando empieza a probar un punto, no te dejan hilar dos frases, ¿no? Todo siempre están interrumpiendo para que todo acabe, como dicen aquí en el muy mexicanísimo, a gritos y a sombrerazos, ¿no? Mi querido Ramiro Padilla, siempre es un placer platicar contigo y aprender de ti, querido. Muchas gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ti. Yo sí tenía la idea de que había que expresarlo de esta manera. Y como les digo, para cerrar este segmento, hay que estar muy atentos a lo que significa el discurso del odio. Nosotros los mexicanos dimos un salto de calidad hacia enfrente. Nosotros ya no, esta clase de cosas vivimos con una derecha asquerosamente disminuida que ni siquiera vale la pena ya voltear a verlos, ¿no? Pero en Estados Unidos les queda quizá uno de los capítulos más oscuros de su historia por resolver. Esperemos que lo resuelvan bien, ¿no?